¿Ha escuchado usted la frase fraude registral? Bueno, en la calle hay un montón de personas que lo que están buscando es quitarle sus bienes, su casa, su carro, pero usted se puede defender. Aquí tenemos a la abogada Angelita Valeria, que está con nosotros. Bienvenida, Valerio. ¿Cómo está, licenciada? Gracias, buenos días. ¿Cuál información pueden agarrar estos bandidos para hacer un fraude registral? Bueno, es muy sencillo. Para eso hay publicidad registral, por eso el registro se llama registro público y ahí cualquier persona tiene acceso a la información de cualquier propiedad, de vehículos, ¿verdad? Es de acceso público. Entonces, lo que podemos analizar es que hay toda una red, esto es toda una red que se encargan, ellos tienen personas buscando en las redes quién está vendiendo una propiedad, cuando hay una propiedad con un rótulo que dice se vende y pasa mucho tiempo, entonces empiezan a hacer las conexiones, a revisar en el registro público, van a las municipalidades, entonces es muy fácil tener acceso a esa información que es pública. ¿Cómo operan? Ellos están viendo, usted está vendiendo su casa, ellos ya saben que usted está vendiendo, pero a la hora de llamarte, ¿cómo te empiezan a envolver, licenciada? Es que el asunto no es más bien quién vende, sino es el comprador. Así es. ¿Qué buscan ellos? Buscan, por ejemplo, adultos mayores que tengan propiedades. Cierto. Personas que vivan en el extranjero. En Costa Rica ocurre mucho que personas se van a trabajar a Estados Unidos y van pensando, cuando yo me jubile, me regreso a mi país, entonces compran alguna propiedad, alguna quinta, ¿verdad? Cierto. Entonces, estas personas, estos grupos organizados, entonces llegan a estas propiedades y de pronto cuando la persona mandó a algún familiar de Estados Unidos y le dijo a alguien que está aquí, hágame el favor y me paga los impuestos, claro, y se dan cuenta que la propiedad aparece en nombre ya de otra persona. Entonces, porque en la inscripción que hace un notario es muy rápida. Claro. Entonces, o sea, con una firma te quedaste sin casa y sin propiedad. Con una firma, exactamente. Licenciada, ¿cómo sabe uno el estado bajo el registro público, el estado de los bienes de uno? Solamente con que usted consulte la información del registro, ahí aparece, exactamente. Si por ejemplo es un vehículo, es una moto, entonces con el número de placa, ¿verdad? Es muy sencillo. Y con la información que usted tenga de su propiedad, la puede consultar, con el nombre incluso. Si por ejemplo uno se mete a hacer el pago en línea, por ejemplo en un banco, de los pagos de los impuestos municipales, ¿sí? Uno se mete al banco y pones el nombre o el número de cédula y ahí te sale y pagas. Licenciada, usted que ya lleva tantos años en esto, ¿quiénes corren más riesgo en este tipo de fraudes? Bueno, el comprador. Porque estas organizaciones, llamémoslo, por lo general puede existir, algunas veces ocurre que una persona se hace pasar por otra. Y para que tal vez nos entiendan más fácilmente. Por ejemplo, una persona... yo me hago pasar por María Pérez, por decirle un nombre, y me hago una cédula con María Pérez, pero el comprador no conoce a María Pérez. Entonces, si yo llego con una cédula donde un abogado y en presencia de un comprador, a que el abogado me haga una escritura, para ese comprador yo soy María Pérez y soy el propietario. ¿Estos estafadores buscan mucho adultos mayores? ¿Quiénes buscan a estos estafadores? Cualquier tipo de población. El que caiga. El que ellos vean, por ejemplo, una persona que tenga atrasado el pago de impuestos, ellos dicen, la tiene descuidada. El extranjero, el adulto mayor, que tal vez ellos pueden valorar que le cuesta un poco más estar consultando. ¿Cuál es la recomendación para las personas? Bueno, estemos cada 3 meses ingresando al registro público a revisar si tenemos propiedades, principalmente si hay varias propiedades, porque también aprovechan esa situación. Una persona que tenga varias propiedades, entonces le logramos ver cómo le quitamos una. Bueno, ¿qué pasa si yo entro, verdad, a la página a pagar los impuestos y veo que ese lugar ya no está mi nombre, está a nombre de Paco Pérez? Debe recurrir de inmediato al Ministerio Público, a la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene que hacer toda una investigación y va a tratar de determinar si solamente una persona se hizo pasar por el vendedor o si es toda una organización, porque en este momento en el país, lastimosamente hay que decirlo, hay notarios que se prestan y que son parte de estos grupos organizados. ¿En qué casos pasa más, licenciada? ¿En casas, lotes, carros, motos?
En lotes. En lotes más. En lotes, porque casas normalmente la casa está ocupada, Claro. Entonces no es una propiedad que ellos puedan disponer, me la vendo y esa persona que la compró, yo me hago pasar por el propietario, la vendo y la persona que la compró inmediatamente va a ir a utilizar su casa. Si está ocupada no lo va a poder utilizar, entonces lo más común es en lotes. Tantas personas que el sueño es tener su casita, ¿verdad? Van, recogen la prima, van, hacen el negocio. ¿En qué me tengo que fijar a la hora de comprar una propiedad, licenciada? Bueno, si por ejemplo usted va a comprar una propiedad y esa propiedad, usted sabe que es un lote de 500 metros cuadrados en un lugar, digamos que el precio anda en cierto monto y a usted se le, no sé, pongamos un monto, anda en 50 millones Sí. y se lo están vendiendo a usted en 10 millones, Algo es pasa, una alerta. algo pasa. Incluso para el notario, es una alerta. Si a mi oficina llega alguien y me dice, mire, es que voy a vender esta propiedad y ocupo que me haga la escritura ya, Qué ofertón, ¿verdad? esos ofertones es una alerta. A la pucha. Estamos acostumbrados y la población está acostumbrada a ser muy confiada, tenemos que ser desconfiados. Esa es la recomendación, ser desconfiados, consultar. Cuando alguien llega con un poder, por ejemplo, y eso ocurre también en vehículos, cuando llegan con un poder a hacer la venta, es obligación del notario consultar al notario que hizo ese poder, extendió ese poder, si realmente lo extendió. Porque de lo contrario, ese poder no existe. ¿Cómo es el proceso para resolverlo? Uno llega al juzgado y ¿qué presenta? Llega a la fiscalía con la certificación registral de su propiedad, diciendo, esta propiedad era mía. Esto es mío. Normalmente esa persona tiene el récord de los pagos de impuestos año a año, ¿verdad? Entonces, esa propiedad era mía, aquí está donde yo pagaba los impuestos y ahora aparece de nombre de esta persona. Y el Ministerio Público se va a encargar de consultar al registro, de pedir un histórico registral, se llama un histórico registral, que determina de ahí para atrás quién era el anterior propietario. Bueno, pero esto es un pleito. Mientras está en pleito, ¿qué pasa con esa casa o ese lote? Por ejemplo, en esa casa, ¿quién vive ahí? Si está en pleito. Bueno, normalmente por eso en casas no ocurre, ¿verdad? Pero O si el lote. fuera así, pero imaginémonos que sea una casa, Sí. no importa. Estaba la casa desocupada porque la estábamos vendiendo. Bueno, ese es un buen ejemplo. Y entonces la persona que compró se instaló. Se metió a la casa. Se metió a la casa porque es de y su metió casa. sus chunches. Todo. Ahora, mientras eso está en pleito, la persona puede meter la cama, puede meter a la familia. Está instalada ahí porque se la vendieron, porque muchas veces ese comprador, es un tercero de buena fe. Compró de buena fe. Entonces, mientras se hace la investigación, no se puede sacar de ahí. Hay que esperar que haya un resultado de un juzgado, es decir, que se haga un juicio o que la persona que vendió, si se logra determinar quién fue, porque normalmente, como le digo, es una persona con una identidad falsa, entonces se llegue a algún tipo de arreglo y devuelvan la propiedad a su propietario original. Si no, hay que esperar que un juzgado lo resuelva. Licenciada, usted que tiene tanto en esto, ¿cuánto duran estos procesos? Bueno, eso depende de la complejidad, ¿verdad? Hay procesos muy complejos, porque imagínense que al haber una escritura hay que mandar a solicitar a la dirección de notariado si esa escritura se presentó, si está ahí, si ese protocolo donde se hizo esa escritura ya está depositado en la dirección de notariado o si es el protocolo que tiene el notario. Si es el protocolo que tiene el notario, hay que pedir, el fiscal debe pedir un allanamiento de esa oficina para ir a decomisar. No necesariamente quiere decir que el notario esté involucrado, ¿verdad? Puede ser que sí, puede ser que no, y eso es parte de la investigación. Entonces, toda esa investigación puede llevarse desde 1 año a 3 años. A la puchica. ¿Verdad? Vea qué interesante este caso. Esta persona compró un lote, empezó a construir y ya una vez cuando ya tenía los cimientos, le dijeron, ah, no, es que este lote está mal, hay un fraude registral. Entonces, ¿qué pasó con todo lo que invirtió esta persona ahí? Bueno, normalmente las partes, el verdadero propietario, ¿verdad?, le reconoce a esta persona. Hay negociaciones de todo tipo. Puede ser desde que la persona que era el propietario original, Sí. para que la gente nos entienda, para que las personas nos entiendan, Sí. el verdadero propietario, ¿verdad? No el que llegó a vender. El verdadero propietario ya entra dentro de este proceso porque es el que interpone la denuncia y entra a negociar con esa persona que está construyendo paredes o que ya hizo una casa. Sí, ya Entonces, está, ya bueno, está montado o todo. le vendo la propiedad
usted hace un esfuerzo extra y se la vendo porque ya usted construyó, o hacemos algún tipo de negociación. Esa persona que hizo esa casita se podría quedar sin nada si el dueño dice, no, pues usted ya construyó eso y eso es mío. Se podría quedar... Se podría quedar sin nada. Ay, qué cosa más terrible. Pero por eso es la malicia que hay que tener. Normalmente, y es la mayoría de casos, cuando a usted le venden una propiedad, quien no es el propietario, sino con una identidad falsa, se lo vendió en muchísimo menos de lo que cuesta ese terreno o esa casa o ese lote. Dicen que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. ¿Es mejor resolver eso por fuera o en qué momento hay que meter a un abogado o una abogada y un juicio en eso? Por fuera no. La recomendación es, el proceso penal tiene una etapa que es para llegar a las medidas alternas, se llaman, que es para aplicar alguna de las medidas, dentro de esos un arreglo. Entonces lo conveniente es que se inicie el proceso, que se haga el proceso penal y dentro del proceso penal llegar a la conciliación o llegar al arreglo en los términos que las partes pacten. Licenciada, ¿qué le puedo pedir a la persona que me está vendiendo la propiedad para saber que sí es la verdadera propietaria o el dueño? Bueno, en esos casos es muy difícil porque si a usted le presentan una cédula, incluso para el notario, claro, es que se presentó una persona y por eso el notario tiene que llevar lo que se llama un protocolo de referencia, pero a mí me presentan una cédula y no todos los notarios tienen algunas plataformas para buscar las identidades de las personas, ¿verdad? Entonces, a mí me presentan una cédula y yo veo, ahora, si es una cédula muy burda, muy falsa, ¿verdad? Ya ahí hay una responsabilidad del notario, pero si es una cédula con buena calidad, es muy complicado. A mí me da mucho miedo porque uno no sabe, hay notarios de notarios, ¿verdad? ¿Qué le tiene que pedir uno al notario? Porque uno ve que saca, ¿verdad? O un papel donde hay un montón de códigos y ellos escriben un montón, pero uno no sabe si realmente le está entregando eso a una persona honesta. ¿Cómo sé que es honrado ese notario? Bueno, eso es muy difícil, eso no lo podemos saber, ¿verdad? Es lo mismo que cuando salimos a la calle y tenemos contacto con otras personas, no sabemos la honradez de cada persona. Lo que sucede es que volvemos a lo mismo, la malicia. Básico, la malicia de las personas. Normalmente, como le digo, también ocurren, hay otras situaciones que se presentan con esto, es que hay muchas situaciones, porque también se configura un delito de falsedad ideológica, que es que esa persona hizo que el notario insertara datos falsos en un documento público, o el notario los insertó sabiendo, ¿verdad? Pero también ocurre, ve la situación que es muy importante que las personas lo sepan. El prestamista, resulta que la persona con el documento falso le vende a usted, pero todos estamos de acuerdo, todos. ¿Sí? Entonces, A le vende a B, que sabe que esa propiedad no le pertenece a A, que es una identidad falsa. Y B, de inmediato busca un prestamista y le dice, esta propiedad vale 50 millones, pero hágame un préstamo de 15 millones. Ocupo comprar rápido. Ocupo hipotecar. Y se hacen varias escrituras a la vez. Eso es una alerta. Claro. Para una persona que tenía un dinerito y que dijo, la voy a poner, pecado, y me apareció esta persona que me da esta garantía buenísima de una propiedad de 50 millones y solo me está pidiendo 2 millones. Sí. ¿Ves? Los montos, cuando hay una disparidad en los montos, hay que estar alerta. Aquí estamos hablando cuando uno tiene, ¿verdad?, un papel físico y lo pueden engañar, pero le pasó a una presentadora hace poco que estaba vendiendo el carro, la llaman desde Panamá, le hacen creer que es del banco, le mandan un link, ella se mete al link y donde se mete al link le sacan todos los ahorros. ¿Qué hace uno cuando es algo ya internacional que trasciende las fronteras? Bueno, la llamada fue internacional. Sí, correcto. Posiblemente hay que investigar de dónde viene ese link, ¿verdad? Porque Costa Rica está plagado de todas las formas de estafas y de fraudes que nos podamos imaginar, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que en ese caso hay que analizar un poquito, porque la llamada no es tan importante, sino es qué botón tocó ella y de dónde correspondía ese link para determinar de dónde viene realmente la estafa, ¿verdad? Vea este escenario, vea qué complicado. Agarraron un lote y empezaron a llamar a diferentes personas y diferentes familias engancharon ese lote con plata. Entonces, cuando llegaron a los tribunales, se juntaron los 4 o 5 familias diciendo, no, esto es mío, no, esto es mío, esto es mío. Bueno, estafaron más de 5 familias. Ahora, ¿de quién es eso? ¿De quién es el terreno? Sí. Bueno, el terreno es del propietario registral, porque para eso hay una publicidad registral.
lo que diga el registro, ese es su terreno, pero se tiene que demostrarlo. ¿Cómo? Bueno, precisamente cuánto tiempo hizo que lo compró, la escritura. O sea, el registro, toda esa escritura que se haga, está en el registro. Eso se llama un histórico registral de las propiedades. Toda propiedad tiene un histórico registral de aquí para atrás hasta, ¿verdad? O sea, que haber pagado a mí no me da la seguridad de que ya está mi nombre plasmado en el registro, o a menos que ya aparezca ya en la hoja ahí, ¿verdad? Sí es tu terreno, claro que sí, porque usted fue donde un notario, firmó, ese notario llevó la escritura al registro y se hizo la inscripción. Eso está correcto. Eso está correcto en el tanto el vendedor sea realmente el vendedor. Ahí es el detalle. Ahí está el detalle. Porque usted lo compra y usted dice, ya tengo ese terreno, listo, ya está inscrito. Y el abogado lo llama y le dice, ya está inscrito el notario. ¿Cuánto dura ese proceso cuando usted se lo entrega al notario, el notario al registro y el registro se le dice, felicidades, esto ya es suyo? Puede ser que en menos de 15 días. A la pucha. Es muy rápido. ¿Qué pasa cuando ya pasa un mes, 2 meses? ¿Podremos sospechar que este papel nunca llegó al registro? Bueno, hay notarios que a veces acumulan las escrituras de un mes y se la dan al mensajero para que vayan al mes a llevar todas las escrituras. Entonces puede trazarse un poquito más. Eso sí ocurre y es muy normal, ¿verdad? El problema es el detalle, e insisto, que debe tener en cuenta la población, es poner atención cuando nos dicen que nos van a vender algo muy regalado. Así es. Me quedo con eso. Un gusto, Angelita Valeria.